Dale, Franco. Ey, Tenés figurita. Tenés la de Messi. vamos a fumar un puchito al baño otra vez. No, basta de puchito Dale, al vamos a baño. fumar un puchito al baño, no fumamos nada. No parás de toser. Vamos a fumar un puchito al baño. No parás Javi, de dale, que toser. va a venir la vieja esta ahora, boludo. Dale, Franco, por estás favor, te lo amarillo. pido. Dale, Ya. que hoy estuvo de la apertura, no pude fumar nada, boludo. Pero hay que hablar con la preceptora. No, aparte, Hola, concha. Profe, ¿cómo va? Buen día. Chicos, ya lo dije la clase pasada, se siente el olor del cigarrillo. No, profe, Javi estaba fumando, profe. Lo vi hoy. Busquen en la como puerta. recursos nuevos de rebeldía, como para sorprenderme. Es mi último día, imagínense, 25 años casi de docencia. Sí. Franco, ¿cree que metamos un petardo en el inodoro y lo volteamos a la mierda? Yo soy liberal, profe, porque soy rebelde. La profe Claro, quiere que... ustedes están con todo el tema de los vouchers. Soy bien liberal, Bueno, sí, está bien bien. rebelde soy. Me he jubilado en el momento correcto, para no ver aún más la decadencia del sistema educativo argentino. Mierda, entró bajando línea. Profe, está re arriba usted hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo Puede les ser. va? Bien, profe. Bien, profe. Estoy un poco 10 emocionada, puntos. estoy un poco emocionada. Estás un poco emocionada. Sí, Está, Se perdón. nota que es despedida. Tiene olor a despedida. esto. Les he dado mi vida, Sí, profe, ni se maquilló hoy a la les mañana. he dado mi vida. Para Tengo venir una reacción acá. alérgica. Sí, se nota. ¿Qué pasó? He dejado todo, ¿no? Yo creo que tendría que ganarme la Bueno. tiza de oro. Sí, hora libre, mejor, ¿no? Hoy Dale. en horita Sí, libre, horita libre. vemos una peli. Sí, podemos ver una peli. Una hacer peli algo. para... Hay dos pelis que podemos ver después, Del pero director. primero vamos con esto como para cerrar, que ustedes se lleven algo bonito, Pero era recreo. algo ahora. más relajado. Ay, Dios. Algo que hoy mi idea hoy es charlar, que ustedes puedan generar opiniones, Sí. armar una especie de debate a partir de los saberes que vamos a incorporar en el día de la fecha. Bien, bueno. Bueno, como para hacer una recapitulación Sí. una recapitulación de los temas que hemos visto. Un recap. Hasta ahora Previously, Me- la vieja de lengua. The Old Lady from Literature. me gustaría remontar hacia la primera clase que tuvimos, donde hablamos de, si bien ustedes supongo que se deben acordar perfectamente, Friends. hablamos sobre realismo mágico. Sí, Y lo comparamos Cierto. un poquito con el fantástico. sí. En la segunda clase que tuvimos hablamos sobre ciencia ficción. Yo recomendé tres libros muy bonitos que espero hayan leído, porque Sí. la profe suplente los va a tomar cuando yo venga. La sí. prueba integradora de este año Creo que los es leí. literatura físico-química y educación física, examen integrador. Ah, corriendo, haciendo el examen. No, profe, no. Sí, nos Franco acaban está de muy fuera de avisar estado, No, profe. profe. Yo no quiero hacer desde eso, el profe. departamento de comunicaciones, Sí. que este año el examen... ¿Es verdad que el año pasado, para pasar de año, tenías que hacer el test de Cooper mientras recitabas el Martín Fierro, profe? Sí, pues yo no estuve en esa mesa Bocharon a todos. justamente, pero sí, se habían puesto un poquito, bueno, también había que entender que veníamos, ¿no? Como un poquito de la pandemia, con todo ese resabio, hay que comprender. Pero bueno, hoy Hay es que mi última acelerar. clase, entonces lo pensé más como para que podamos charlar y debatir. Me gustaría sobre todo que las opiniones de ustedes se escuchen y puedan llegar a un acuerdo a través de el tema de hoy, que es la literatura, para qué sirve la literatura y sus funciones. Ok, para quedar re interesante. Qué amplio, Sí, profe. me parece que está bueno como para escucharlos, y si también Un hay poco alguien amplio. que nos está escuchando. No, hice como un resumen. ¿Querés que hablemos de la vida, profe? hice como un La vida y la resumen literatura. el tema de hoy. Bueno, en un principio tenemos que pararnos en la pregunta sobre qué es la literatura, que es una definición que todavía no hemos llegado como a una cosa terminada, porque depende de dónde nos paremos y de la visión del intelectual que plantee la definición. La literatura puede verse desde varios puntos y puede ser usada para varias cosas. Por eso yo elegí 3 funciones principales. Hay entre 8 y 9 o 10 según Franco, a más de qué 4 cosas no se autor acuerda, leamos. profe. Yo elegí solo 3 que me parecen las más interesantes y las que nosotros hemos visto, porque no voy a traer algo que, obviamente que el examen entra todo lo que vimos, lo que no vimos no entra. Ah, ok. Eso lo quiero aclarar desde ahora. Entonces, bueno, ¿qué es la literatura? Para algunos autores, como ya dijimos, el concepto de literatura puede ser o una ciencia o puede tener algo más que ver con la estética. Ciencia. ¿Por qué? Porque la literatura tiene un carácter subjetivo. Cada lector tiene un mundo, una cultura, un contexto que lo rodea. Entonces, a partir de eso, la literatura puede tener diferentes tipos de definiciones. Pero también lo que a mí me gusta decir es que aparte de todo eso tiene un valor estético
Ajá. y un valor sentimental. Porque quedás bien si estás leyendo. Si te ven leyendo, hay gente que agarra y anda como que, bueno, no lees, pero abre libros. Creo y que queda no es por eso, Javi, ¿eh? Ah, bueno. Creo que no es por eso. Muy bien, entonces vamos a hablar de la literatura como ciencia y de la literatura como el arte, ¿no? Ok. La primera función son 3, ¿sí? La función número 1 para mí es la que más se usa o la que más se ve, pero no así la que más sirve en sentido de utilidad, de usar la literatura para algo, que es la función estética. Ajá. Perdón, profe. Serían funciones, no definición de. No, sería función. La función de la literatura. La función de la estética, literatura. De un lado estético. Desde un lado estético, Bien. es la primera función que vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué disparador nos trae esa palabra? Sacarse una selfie con un libro. Estético me da como a estilo, género, estética, como. Está poniendo todo. Está dando. ¿No se entiende? Sí. Como el color que va a tener. O que tiene. O cómo le da color a algo. Muy bien. Busquemos sinónimos de la palabra Y todo. estética o estético. Cuando uno dice que estético que se ve, que estética, que estética tiene algo. Ajá. Lo superficial o superficialidad. ¿Y a qué se asocia? Si yo digo que algo es poco estético, eso es muy poco estético. Es muy poco estético. ¿A qué les remite? Lo lindo, lo feo. Muy bien, ¿no? La función de la literatura, esa función estética, tiene que ver con la belleza, ¿no? Ajá. Y con los lugares a los que la literatura nos puede llevar a través de la función del lenguaje bello, ¿no? De Ajá. embellecer el lenguaje para que no nos dé igual leer un diario que leer Claro. una novela, que Ajá. leer, un libro de ciencia a leer una poesía. A leer un mensaje de texto. Muy bien, la función estética lo que tiene para mí y para muchos otros autores es que es muy restrictiva. Ajá. Entonces, todo lo que no es bello, y en un concepto tan subjetivo como la belleza, todo lo que no es bello no pertenece a una función literaria. Entonces ahí es donde podemos entrar a discutir, bueno, ¿qué es lo bello? Claro. ¿No? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece bello de leer? Si tiene que ver con, no sé, la armonía de las palabras, si tiene que ver con la cadencia con la que el escritor o la escritora escribe. Claro, por eso vamos a las funciones. O sea, yo, por ejemplo, si voy a leer un libro, necesito que tenga cierta belleza que no va a tener un diario. Exactamente. Que yo el diario quiero leer, no sé. Data dura. Sí, claro, sí. Sí, como una función cultural, que es la función que vamos a ver ahora. Claro, no quiero que la información del diario esté encriptado en una poesía. Quiero que el diario me diga, mañana va a llover. Bueno. No quiero que me diga, las gotas suaves rodarán por tu mejilla. O sea, quiero que me diga una información Bueno, concreta. ¿Se acuerdan? Pero igual qué lindo sería. No. Sí, bueno. Pero Bastante sí. nos mienten. Imagínate si encima meten poesía en un diario. O sea. ¿Se acuerdan cuando hablamos muy por allá atrás de la idea de extrañamiento? Sí. ¿Alguien se acuerda? Sí. No. ¿Alguien la puede traer acá a la mesa? Que era como poner cosas donde no van. Muy bien. Era la idea de generar algo. Yo les había dado el ejemplo O un salto poético. del colectivo. ¿Se Sí. acuerdan? ¿No? No Sí. es lo mismo que alguien te diga qué lindos ojos tenés a que alguien te diga tus ojos son como el lucero de la mañana Claro. en el 275 yendo a ver tu casa. También estoy. Bueno, sería interesante. Pero bueno, la primera función de la literatura, que es Correte, la más me dice. conocida, es la función estética. Es la función bella, ¿no? Que uno consume la literatura Sí. por el solo placer de leer y por también meterse en ese mundo en donde nosotros habitualmente, uno no está todo el tiempo hablando, no sé, en prosa o en castellano antiguo, o está haciendo soliloquios todo el tiempo. Sí, ¿no? lo atractivo de eso. La función del lenguaje pasa por otro lado. Entonces, la función estética, lo que a mí me parece, primero, que es subjetiva y que pierde por completo la pragmática de la literatura, que después vamos a ver. Sí, que hay qué gente tan- que con lo muy pragmática. poético y muy elevado Insoslayable. La llave. se termina. Hay gente que cuando el texto, la literatura se pone como muy rimbombante, qué linda palabra, rimbombante, suelta la aleja, piola, se suelta la aleja. sí, porque es como que sí. Pero bueno, también debe haber distintas estéticas. Debe haber distintas estéticas.
estéticas. No nos ¿Cómo vamos a estoy? meter en ese tema porque si no vamos a terminar a las 11 y yo a las 10 me retiro, es mi último día. Bueno. Bien, Les he dado todo, ok. no voy a darles más. Y en mucho olor a despedida, hablando lo sigo de, diciendo. hablando de la función estética, esto que dice el compañero Franco, me parece interesante también hablar de las nuevas poesías, que hoy tuve una charla con Noriega, que me preguntó por privado a ver a qué hora venía, porque después él se hace que se sorprende, pero bueno, Noriega me invita siempre, y le pareció muy interesante un posteo que yo compartí en mi perfil de Instagram sobre esta noción de la nueva poesía y cómo la estética también se ve atravesada por los consumos culturales que tenemos, ¿no? Porque Ajá. no olvidemos que la literatura como ciencia está completamente atravesada por la cuestión social, cultural de una época. No quiero igual adelantarme porque después vamos a ver esas dos funciones. Ok. Pero esta idea nueva de la poesía o de la novela que más se acerca a lo mundano, digamos. Sí, más palo y a la bolsa. A me lo que, suena a mí. claro, a lo que La tiene que manera ver de escribir. con lo diario, Sí. ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto que Noriega trajo acá para charlar, que es con esta idea Sí. de la repulsión o el alejamiento que algunos lectores sentimos con respecto a algunas novelas. A Claro. veces uno no tiene ganas de estar pensando o de buscar en el diccionario 3 palabras de 15. Sí. Entonces Claro. me parece que la poesía, sobre todo mucho el consumo de las redes sociales, cambió esta idea de la función estética y ya lo estético dejó de ser bello, sino que tiene que ver con una cuestión de estar más al alcance. Claro, es como que Está medio más punk todo, pensar, ¿no? Más- pensar que escribir bien sería como escribir complicado, la parte estética, que es, bueno, escribir bien es escribir complicado. Sí, como con rulos. Con rulos, ¿Viste esa, sí, esa escritura sí. con esa Enroscado. escritura con rulos? Sí. Bueno, no sé. Obviamente que voy a caer en el ejemplo obvio. Digo, leer Borges en la Argentina, decir no, porque leí un libro de Borges. Esa. Hay como libros que uno nunca va a llegar. No sé, se me ocurre el Fausto, es un libro inleíble. No sé, La Divina Comedia. Son libros que ya se han pasado o se han quedado en una estética completamente anterior a la nuestra. Claro. Lo cual no significa que no los podamos leer. Es algo maravilloso y está dentro de los cánones. Pero se chiva la gota gorda página a página. Pero me parece Profe, que ¿usted le exigir- gusta Borges porque estuvo con los milicos o me no- parece a mí? Era un poco gorila el Ah, señor, me sí. parecía Pero que bueno, venía por ahí. nos Empezó, regaló. vino a adoctrinarnos usted, Nos profe. regaló, sí, con mis hijos no. Nos regaló. Borges, con mis hijos no. Nunca te lo dijeron, No quiere. pero con mis hijos no. Nos regaló cosas muy maravillosas, pero bueno, tampoco vamos la profe es re zurda. a meternos en la vida íntima de los escritores. Pero bueno, se entendió, ¿no? Esta Sí. idea de la función estética. Ese de- sería el primer tópico, función estética de la literatura. Función número 1, vamos a quedarnos con la función estética. Vamos a pasar a la función número 2, que para mí es la que más me gusta. Lleva acento estética, ¿no, profe? Estética. Estética. Ahí está. Listo. ¿Qué tipo de palabra es? Si se acentúa en la... Es esdrújula. Muy Esdrújula. bien. Esdrújula. ¿Ya te aprobé? Muy bien, las palabras Me voy. esdrújulas se acentúan todas, ¿no? Terminen en N, en S o en vocal, se acentúan todas porque son esdrújulas. La segunda función es mi preferida, que es la función social. Ajá. ¿Qué entendemos por función social? De comunicar, Qué corto, Javi. Qué corto la respuesta. A mí me encanta Te dejé hablar, dar pero pensé que ibas a hablar un poco más. ejemplo. Sin, el día de mañana, lo que está muy ahora en auge, el tema de la NASA y los extraterrestres, si el día de mañana Sí. los extraterrestres vienen a nuestro planeta, ¿qué pueden llevarse? Para conocer nuestra historia, ¿van a agarrar que un pendrive? Muchos libros, porque Muchos tenemos libros. eso. La función social es que la literatura ayuda a conservar la historia de la especie y de la humanidad. A la mierda. No estudias nada, Javi, para venir. Exactamente. Nada estudias para venir. Exactamente. De hecho, Estudiar es de perdedores. en mi paso por la carrera de bibliotecología, la función social es la principal función. Esta idea de la biblioteca como refugio de la cultura y sobre todo como refugio de la historia. Cuando digo refugio de la cultura, igual no quiero decir que la cultura solo existe en la biblioteca, porque después voy a ver a todo el progresismo diciéndome cosas por Instagram. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, bueno... Acá escriben por chat, dice, está todo bien, dice el progresismo. Está todo bien, no pasa nada. Que se quede tranquila. En donde se encuentra esta función social de la literatura, obviamente es en estos lugares que sirven como salvadores para resguardar la historia. Por eso, no sé, es tan famoso esta idea de la biblioteca de Alejandría que se quemó y ya toda esa parte de la historia
se perdió. Tiraron, el profe entró una rata al aula. Se acaba de caer algo se asustó la profe. en el aula. Quedé traumada de un Se está episodio. cayendo el aula, profe. La educación pública es así y bueno, ya va a cambiar. Bueno, hemos sobrevivido a la inundación, así que podemos seguir bien. Perfecto. Bueno, ¿no? Es esta idea de entender a la literatura como el documento social de su tiempo. Claro. Es una frase que me gustaría que lo voy a anotar acá. El documento social de su tiempo. Sí. En donde nosotros siempre podemos ir a buscar la historia y cómo se pensaba y cómo se vivía en esa época. Que creo, para mí, no quiero tener este pensamiento tan de señora grande, que es lo que en definitiva soy, pero me parece que con el tema de la tecnología y la informática se va a perder en algún momento. Estaba pensando, vamos al caso de que de alguna manera sobrevive todo eso, que en miles de años encontrarían memes. Y sería muy raro como que traten de entender quién es quién, por qué contexto, como que hay algo de cierta chatarra, pero al ser virtual creo que va a morir muy rápido. Igual yo creo que al ser exactamente lo mismo, me parece que no sé, vamos a seguir teniendo la piedra tallada con la que nos maravillamos, claro, sí. Y toda esa cuestión social va a perderse. Y aparte, para ponernos un poco críticos, digo, ¿qué tanto de esta parte de la función social queremos dejar? Claro. ¿Queremos que sepan que éramos creadores de memes? ¿O queremos que sepan que, no sé, escribimos? Pero está bueno que cada tanto Martín Fierro. Yo no escribo Martín Fierro, pero viste que cada tanto encuentran como medio chistes milenarios, de pronto dibujos o escrituras que no tuvieron otra lógica que ser un chiste. O sea, no sé, canciones o cosas, viste, como totalmente del año del orto, es una palabra francesa, Sí. que era Es entre 1500 que la única funcionalidad que 40 tenía era un chiste, y eso es increíble, no sé, me encanta. Bueno, Como las que lo canciones de encuentren. guerra. Claro, que lo encuentren, Ajá. porque Las no es canciones algo de que en los guerra. libros, hay cosas que no, seguramente no quedaron como... Yo tuve una época donde estaba fanatizada con todo el tema papiro del Mar Muerto, todo lo que tenía que ver con la Ay, qué escritura lindo bíblica. encontrar un papiro, por Dios. Con la escritura bíblica, esta súper idea de que en realidad existía otra Biblia y que estaba la Ajá. Biblia de Jesús y la Biblia de los de los judíos antes de que se separaran y que se vayan al desierto. Tuve una etapa muy enamorada de eso, y me parece que por eso la función social de la literatura, que es la segunda función que estamos viendo, es la mejor. A mi entender, y me parece que al suyo también. Y también para acceder, digamos, no solo en el tiempo, sino en el presente, pero en lugares distintos a partir de la escritura, a acceder a mundos lejanos desde un mismo lugar. Sí, y tomar esa que se comió información. Internet capaz un poco, ahora es todo mucho más la cultura de lo visual, pero hasta hace 5 años, ¿qué? Bueno, igual no hay nada más lindo que, si volvemos a la función estética, de encontrar una frase que nos encanta subrayarla, decir qué buena combinación de palabras. Sí. ¿No? Hay palabras que son maravillosas. Respecto a esto, igual, también está la frase que la historia la escriben los que ganan. Sí. ¿Y con eso qué hacemos? Y bueno, en realidad uno tiene que tener una visión crítica sobre lo que lee, me parece a mí. A ver, en un principio lo que uno va sabiendo es lo que cuenta, pero también tiene que ver con que individualmente que quiere buscar uno o que quiere saber. Es absolutamente cierto que tenemos una llegada súper restrictiva o restringida a lo que en realidad la historia quiere contar, pero retomando un poco las opiniones de los dos, me parece que el acceso a Internet da también lugar a otras voces. Ajá. No sé si a Internet, pero podemos hablar de la radio. Sí, podemos cierta hablar de... universalización de información. Y hay algo que ya también, por una cuestión social como es la de esta función, ya no se habla. Hay cosas que antes se daban por cierto. Hay algo muy loco pasó hace un tiempo, por ejemplo, me acuerdo ahora porque lo leí hace poco, con la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta pasó de ser una mártir a ser una de las peores personas en la historia. No vamos a poner a hablar de eso ahora, pero en realidad sí, uno empezaba a descubrir un montón de cosas y esos discursos se iban cayendo. No sé, si nos queremos poner un poco más obvio, podemos hablar del Facundo, podemos hablar de la conquista del desierto, y ahí como que ver una crítica, pero me parece que tiene que ver todo esto que vos decís con la literatura metiéndose en otras ciencias o en otras ramas, o al revés, otras ramas de la ciencia yendo a la literatura. No sé, me imagino un antropólogo o un sociólogo hablando sobre la visión de Sarmiento en el Facundo, que de hecho es un libro que uno se hace una pancita
cansada cuando se sienta a leerlo. También hay algo de resistencia de las nuevas ideas, no importa de qué lado vengan, de bueno, estas cosas no se leen, y yo personalmente soy... no, leer todo, obviamente. Yo soy de que hay que leer todo, porque uno después leer todo. Hay cosas que uno no ha leído y no va a leer. Una cuestión de gusto o una cuestión de función estética. Mi lucha no lo voy a leer. Pero Pero se entiende. He conocido gente que la ha leído. No tengo ganas. Pero yo no. A ver qué pasaba, digamos. A ver qué había ahí. A ver qué tenían para Pero contar. Se entiende que se puede leer sin que por leerlo estés contaminándote. Digo, podés leerlo a un modo. Bueno, eso pasa mucho con la Biblia también. Ajá. Digo, bueno, claro. A mí me encanta. Yo la debo tener en algún lado. Venía la Villiquen, la Biblia de Villiquen. Ilustrada. Veía los dibujitos. Era hermoso. No la conozco para nada. Hermoso. Si la consiguen, ¿me la regalan? Porque sería maravilloso. No sale más, creo, Villiquen. Toda esta idea de lo místico, ¿no? Y de cómo se escribía. No hay un texto que tenga la estética que tiene la Biblia. No hay. No he leído el Corán. No sé si alguno de ustedes ha tenido cercanía, no lo he leído, pero me parece que la Biblia es cómo está dividida, digo, el Génesis, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, la cantidad de películas que están basadas en eso, me parece que es maravilloso. Y por último, conquistó el mundo, digamos. Sí, digo, es el libro impreso que se imprimió más vendido. No sé si más vendido o impreso, porque regalan mucho Biblia, hay mucho regalador de Biblia también. Está bien. Y por último, me gustaría también hablar de la función cultural. Que para mí viene la función social, la función cultural y la función estética. Una, así como del 1 al 3, me parece que la estética es la más, no sé qué es bello para cada uno. Y la cultural está ahí como... ¿Por qué? Porque la cultural es la que marca la noción de una época y la idea de una época. Claro. Que es lo que decía un poco... es lo que decíamos recién, esto de qué cosas se pueden decir y qué cosas no. Ajá. Nosotros ya sabemos que hoy en el 2023 hay cosas que no podemos decir, que quizás podemos pensarlas en el ámbito cerrado, con unos amigos, algunos chistes un poco fuera de tono. Con lo público, la función algo cultural. Políticamente incorrecto. Exactamente, tiene que ver con crear pensamientos. Ajá. Tiene que ver con que si nosotros vamos 50 años atrás y leemos lo que en ese momento era el canon literario, vamos a entender cómo se pensaba en esa época. Ok, y también ir a esas obras entendiendo que eran, digamos, exactamente. No es justificar lo mismo que hablamos antes de no justificándola, sino sabiendo que te vas a parar en una obra que seguramente, no sé, maltraten a alguien o whatever. O sea. En eso es muy interesante, me parece, la reescritura que hay ahora, la reescritura en lenguaje inclusivo de muchas obras. Sí, también bueno, pasó mucho con el Martín Fierro, y lo traigo a una cuestión pedagógica y escolar, obviamente, porque esto es una clase, pero el Martín Fierro, creo que, hablando del canon también, que iba a hablar, dije no, y al final terminamos hablando de eso. El Martín Fierro es uno de los libros que más se ha tratado de como inmiscuir en la mente adolescente de alguna manera. Yo no entiendo por qué la sociedad argentina está tan encaprichada en que el Martín Fierro tiene que ser o es actualmente el libro argentino. Para mí no, pero bueno. ¿Se acuerda cuando quemamos un Martín Fierro acá en el aula, profe? Porque nos dijo usted. Yo tenía un Martín Fierro con tapa de madera. Bueno. Excelente edición. Bueno, hoy me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. ¿Me va dictando, profe? No me lo acuerdo. Una pena extraordinaria. Algo así, con el cantar se consuela. Bueno, piénsenlo. Aquí me pongo a cantar. Sí. Piénsenlo. Bueno, sobre el Martín Fierro hubo escrituras muy interesantes. Yo leí El amor de Coan, que es la historia de amor entre Fierro y Cruz, ¿no? Como estos dos gauchos súper masculinos que en realidad estaban enamorados y se van al campo y a la tierra abandonada, son desterrados para vivir su amor. Secretan la montaña. Exactamente, pero con gauchos. Después está, la China Iron, ¿no? Que retoman a la China que es abandonada, que se va con su perro a vivir las aventuras. Y después tenemos el guacho Martín Fierro, que es Martín que vive en una villa y han destrozado y no ha quedado nada.
Estamos escuchando algo raro, creo, de fondo. No sé si está saliendo allá. Se escucha como un... Como otra radio estamos escuchando. Se escucha. Sí, en un momento dije, estoy hablando, es el eco. Agarramos señales en este búnker. Es el eco. La función cultural estaba. La función cultural, muy bien. La función cultural, lo voy a resumir rapidito. Transmite los valores universales y comunes de la humanidad. Claro. Eso es un poco genérico, es un poco así como de generalizar y de adoctrinamiento. Suena un poco así, porque en realidad, según qué cultura, obviamente todo eso está planteado desde la cultura occidental, ¿no? Claro. Claramente, si nos vamos a otras partes del mundo, esto puede cambiar. Me parece que la literatura oriental, de la que yo sé muy poco, tiene como un mundo completamente aparte, con su estética, su cultura, socialmente son absolutamente diferentes. Entonces no, totalmente. Vamos a hablar obviamente de lo que estamos manchados, no nos vamos a meter en... pero bueno, es esta idea de establecer la vida en sociedad que tiene la función cultural. Igual, profe, a mí sería una lástima que sea la despedida, porque me gusta algo de literatura oriental, haikus y esas cositas. El haiku en un momento, en el año 2017... el nivel primario del sistema educativo argentino hizo un año en donde se hacían grullas y haikus. Nunca supimos por qué. Pero aparentemente hay una generación de chicos que hoy deben tener 17 años que sabe hacer grullas con papel. Japón mandó ahí, digamos, full Bonodori. Tenemos algunas bases acá en la Patagonia, capaz que es algo de eso. Nos vamos educando un poquito como ellos. Un poquito de guerra cultural que entre para estos lares. Entonces tenemos función estética. Vamos de nuevo. La función... voy a decir como las dije y voy a decir después en el orden que a mí me parece que son más importantes. Tenemos la función estética, que se basa en la belleza y es absolutamente subjetiva. Listo. Y que es esta idea de que podamos acercarnos a lo hermoso, a lo lindo, a lo que está por fuera de nuestro ámbito cotidiano. Y tiene que ver también con una idea de la literatura como recreación. Claro. ¿No? Después tenemos la función social, que es esto de, la historia basada en un papel escrito, donde siempre podemos volver y entender cómo en ese momento pensábamos, sentíamos y creíamos. Y creo que dentro de la función social también no podríamos incluir el hecho de cómo nos organizamos como sociedad a partir de la escritura. Eso me parece que tiene más que ver con la función cultural, que es con esta idea de ordenarnos culturalmente. Ajá. No tiene que ver con la cultura como consumo. Porque no vemos, pero porque, digamos, lo utilizamos mucho para organizarnos la escritura. Si nos organizamos, leemos todo. Si nos organizamos, leemos todo. O sea, o si leemos, nos organizamos todo. Bueno, también, hay un video de... Bueno, pero eso es un buen debate también, porque ahora el debate de cuán importante, si la literatura es la única disciplina que te desarrolla una inteligencia. Bueno, yo creo que estamos en un momento bisagra, y esto lo hemos hablado muchos con compañeros míos. De la poca lectura. En realidad, yo no sé si hay poca lectura, sino que... ¿Sí o no, profe? Tenemos que empezar a reinterpretar los nuevos consumos. Y digo que estamos en una bisagra porque estamos dejando toda esta idea de la buena literatura y de los cánones argentinos de lo que hay que leer para tratar de ingresar la literatura que se consume. Ajá. Porque no es que los chicos no leen, los chicos leen otras cosas. Que importa más la función cultural que la estética. Exactamente. No le siga dando Platero y yo. Claro. En el 2023 Platero y yo quizás ya está un poquito... Sí, los ojos del perro siberiano. No tiene nada que ver la obra. Esa terrible. La releí en la secundaria, sí. Terrible. Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima. Tristísima. Sí, no se me ocurre otra literatura. La casa de Bernarda Alba. Algo amarillo, el cuarto amarillo. No. Era medio de terror, de misterio, de terror. El túnel. Bueno, el túnel. 100 años de soledad lo tuve que leer para el colegio, pero bueno, está bien. Pero ese te lo leo ahora. Pesado. Mi novela favorita. El túnel es muy lindo también. Mi novela favorita. Ya lo dije cuando vimos. Rosaura a las 10. Algo que yo leí también en la secundaria.
Bien. Bueno, volviendo a la discusión de qué leemos, me parece que tiene que ver con eso, que no es que hoy no se lee, a mi gusto podría leerse un poco más, sino que hay otros intereses. Entonces está el debate de, bueno, la escuela, ¿qué hace? La escuela acerca el saber académico que suponemos nosotros, los docentes, o que no tienen, o podemos acercar el saber desde otra manera. Porque yo recuerdo cuando yo era chica, más allá por lo lejos, que uno también tenía como una cosa repulsiva y algo de esto de repelente hacia el hecho de leer. Sí, lo importante es que se lea, no tanto que se lee, tal vez. En realidad, lo que hay ahora es que para mí hay que rearmar la estructura de cómo se lee, ni siquiera es sobre qué se lee, porque se lee menos, se lee más rápido. Digo, los chicos están todo el tiempo leyendo y escribiendo con un celular. Totalmente. Obviamente que, bueno, siempre por fuera de su contexto, no tienen acceso a otras lecturas, y ahí me parece a mí que está el rol social y la función de la literatura, que es, bueno, mostrarle que hay otras cosas. Claro. El tema es desde qué lugar lo hacemos. Si nosotros venimos de una cosa tipo pastoril, de traer el saber sin que esto de la tabula rasa, ¿se acuerdan? Sí, como bueno, o la bajada del saber, esa palabra que ya por suerte dejó de usarse, o si, bueno, nos sentamos a ver qué consumen. Pero bueno, ese es un debate que podemos estar millones de años, porque primero tenemos un sistema educativo que claramente se encuentra en un estado de crisis, por no decir decadencia, que los consumos culturales están cada vez más alejados de nosotros, los docentes que damos la clase. Y porque en 5 años te cambió todo también. Vos te formaste y en 5 años todo cambia a un ritmo y una velocidad que... Sí, nosotros descubrimos una vez que se podía dar, no sé, la poesía a través del rap y todas estas de las batallas callejeras, que los chicos construyen poesía sin saberlo, y que bueno, uno